Buenas tardes, estimados participantes. Les doy la bienvenida otra vez a la materia de compiladores. Hoy ya en la unidad número 2, que trata del análisis léxico. Esta unidad contiene los siguientes puntos. Definiciones básicas del análisis léxico, que vienen a ser la definición de token, lexema, patrón, cadenas, también lo que son algunas expresiones regulares y algunos errores léxicos. También vamos a dar ahora una breve introducción para continuar con el día de hoy en este punto de análisis léxico. El análisis léxico es la primera fase de un compilador. Consiste en un programa que recibe los tokens, sirven para una posterior etapa que es la de traducción, siendo la entrada la de análisis para llegar a un análisis sintáctico. También la especificación de un lenguaje de programación a menudo incluye un conjunto de reglas que definen el análisis léxico. Estas reglas consisten comúnmente en expresiones regulares que indican el conjunto posible de secuencias de caracteres que definen un token o lexema y un patrón. En algunos lenguajes de programación es necesario establecer patrones con caracteres especiales, como el espacio en blanco, la gramática, que puede reconocer si se constituye un token en sí o no. Como le mencioné al principio, en el programa de evaluación está lo que se va a evaluar, está el tema, también la ponderación de la nota, también esta unidad, estas diapositivas las voy a subir en los próximos días en la plataforma. Ya hablando un poco de lo que es ya el tema de hoy, lo que es análisis léxico, en esta pequeña definición tenemos lo siguiente. Un análisis léxico, como lo dije, es una primera fase del compilador. Su principal función consiste en leer caracteres de entrada y elaborar como salida una secuencia de componentes léxicos que se utilizan en el analizador sintáctico para hacer el análisis. En esta representación tenemos el código fuente. Para dar más o menos la representación, aquí estarían los lexemas, los tokens, irían del análisis léxico hacia el análisis sintáctico, y luego se devolverían hacia el análisis léxico la solicitud de tokens. Para continuar con esta parte, deberíamos definir lo que es un token. Los tokens son las palabras reservadas de un lenguaje, secuencia de caracteres que representan una unidad de información en el programa fuente. En cada caso, un token representa un cierto patrón de caracteres. El analizador léxico lo reconoce o ajusta desde el inicio los caracteres de entrada. Ahora vamos a hablar de lo que es un lexema. ¿Qué es un lexema? Es la secuencia de caracteres ya agrupados que coinciden con un determinado token, como por ejemplo el nombre de un identificador o del valor de un número. Un token puede tener uno o infinitos lexemas. Por ejemplo, las palabras reservadas tienen un solo lexema, mientras que los identificadores o los números tienen infinitos. Y por último, le voy a definir lo que es patrón. Es la forma de describir los tipos de lexema. Esto se realiza utilizando expresiones regulares. Ya con este ejemplo tenemos lo que es el token, el lexema, el patrón, con la palabra while, que significa, es como un patrón o un código que le estamos dando ahí a ese ejemplo,
Y en el ejemplo sería while igual y el patrón while igual. Pero ¿qué es la palabra while? La palabra reservada, la letra N en dígito, el identificador, si la entrada aparece en while, como estamos viendo, se elegirá la palabra reservada para estar primero. Si estas especificaciones iniciales aparecieran en orden inverso, se reconocería un token identificador. Los tokens son lesemas mapeados en un nombre para un resumen de token o un número de algún valor. Los lexemas son palabras derivadas del flujo de entrada de caracteres. Y un patrón es la regla que especifica cuando una secuencia de caracteres en la entrada constituyen un token. Como ven, la única manera de que acá cambie es cuando estamos como en la forma de identificador o de números que nos dan de valor de A y B normalmente en Decimal, pero acá ya entran en otra forma y en caracteres especiales, como pueden observar. Tenemos en este ejemplo ahora un alfabeto que es un conjunto finito de símbolos, el otro es el alfabeto, un conjunto de símbolos y su ejemplo es el 0 y el 1. Entre llaves, lectura y dígito. Y la cadena es una secuencia finita de elementos del alfabeto, pero, por ejemplo, también 0010, estado inicial, empezando de 0, así sucesivamente para hacer la secuencia. Seguimos con este siguiente ejemplo, que es la longitud de la cadena, pero no sin antes definirles acá lo que es la cadena, que la cadena no es más que es algún alfabeto, pues una secuencia finita de símbolos tomados ¿en qué? Del alfabeto. En teoría del lenguaje, los términos frase y palabra a menudo se utilizan como sinónimos del término cadena. La longitud de una cadena suele escribirse y el número de apariciones de símbolos según la secuencia que tengamos. Ahora bien, en este ejemplo seguimos con lo anterior. Tenemos la longitud de la cadena, que es el número de los elementos del alfabeto que lo componen. Tenemos que sería, como ejemplo, hola entre llaves, entre llaves, no, entre corchetes tendríamos igual a 4, 1, 2, 3, 4, 5, igual a 6 y el éxito cadena vacía. Eso es como para ver cómo se va estableciendo un programa. El lenguaje viene dado por el alfabeto o cualquier conjunto de cadenas formado por dicho alfabeto. También se refiere al conjunto de cadenas de un alfabeto fijo. Esta definición es muy amplia y abarca lenguajes abstractos como el símbolo del phi, el símbolo del alfa, o algo para como un ejemplo del conjunto vacío, o la sumatoria del conjunto que contiene la cadena vacía, así como el conjunto de todos los programas como el Pascal, sistemáticamente bien formados por el conjunto de oraciones en inglés, gramaticalmente correctas, aunque entre los dos últimos conjuntos son mucho más difíciles de especificar. Ustedes tienen que tener claro lo que estos caracteres que estoy nombrando en la parte del lenguaje de programación, como haber ya usado el lenguaje C++, Pascal, así como se lo expliqué y se lo planteé en la unidad número 1. Tenemos acá el ejemplo del lenguaje, si es la sumatoria 0,1. Empezamos con el 0, luego el 0 lo combinamos con este 1, me da 0,1. Luego el 0,1 lo voy combinando, pero sumando el 1, como ven acá, 0,1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, y así sucesivamente. Tenemos ahora este ejemplo, sea la sumatoria de AB. Acá en estos ejemplos se ven más o menos los caracteres o en las tablas que van a ver, en lo que yo les voy a dejar en, en la parte del material de apoyo. Allí van a ver esos caracteres, les estoy acá mostrando en este pequeño ejemplo. AB se encerraría en llave. Acá A, siguiendo a B, pues A como B. A asteriscos, pues esto que tenemos acá, la repetición
Y A por B es lo mismo de acá arriba, pero combinándose con la B. Y aquí, como ven, es como una propiedad distributiva. A siendo a C por D, empezamos con D, luego combinamos A, B, D, luego C con D, así sucesiva A, B, C, D, A, B, C, D, va combinándose como cuando trabajamos en la propiedad distributiva en matemáticas, si recuerdan eso. Ahora veremos el grafo o el grafo de transiciones, en este ejemplo, que es un grafo, sería nombrar que es una expresión regular. Las expresiones regulares son una notación importante para especificar patrones. Cada patrón concuerda con una serie de cadenas. Y es el modo de expresiones regulares que servirán como nombres para conjunto de cadenas. Como ven en la figura, tenemos más o menos para explicarle cómo funciona este grafo. Tenemos la primera que nos piden s igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo representamos acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego la sumatoria de A, B, C, D. Aquí, B, acá, C y D. Y luego vamos combinando el 1 con C, ejemplo acá. 1 con C, según sigan la flecha que yo les estoy señalando, 1 con C me va a dar 1. Acá. Luego tendremos 1 con D. Acá, 1 con D, ¿quién es? 3. Así como nos está dando. Luego, 1 con A. 1 con A, acá hacia arriba, es 5. Y también 1 con A es 2. Entonces sería 2 y 5. Luego, 2 con B. 2 con B es 1. Y luego quedaría 2 con épsilon, es 4. Luego 4 con C es 1. Acá. 4 con C es 1. Tenía corriente, ya volvemos. Ok. 4 con C es 1. Acá. Luego tendremos 5 con D, que aquí lo corregí, no es 5 con B, sino 5 con D. 5 con D es 6. Para dar una solución donde empieza la solución, la primera sería 1. Bueno, ese su 0 es igual a 1. Y ya la función en sí son las salidas de este grafo que que no tiene regresión, o sea, no tiene regresiva, vuelve o se devuelve. Como ven acá sí está el 1 con C, se devuelve también para acá para el 5, este vuelve para el 3, pero el 3 no sale con nadie, ni el 6 sale con nadie, ni el 5 llega al 6, que es el D, y aquí regresa el 4, el C para acá hacia el 1. Entonces, ¿quiénes son las que salen? Y no tienen más secuencia, el 6 y el 3. La función sería 3 y 6. Bueno, se van allí. Tendremos ahora las definiciones regulares, que son, para hablar un poco de parte teórica. ¿Por qué? Porque en esta parte hay unas definiciones básicas y voy a hablar de lo que es las definiciones regulares. Por convivencia de notación, pueden ser deseables dar nombre a las expresiones regulares y definir expresiones regulares, utilizando dichos nombres como si fueran símbolos. Si la sumatoria es un alfabeto de símbolos, entonces una definición regular es una secuencia, como pueden observar acá, en esta parte de la figura, está la entrada con el código fuente del lenguaje de programación que acepta un compilador y como su salida proporciona un analizador sintáctico de los tokens. Entonces, siguiendo con otra definición de diagrama de transición, son los estados de muestra el comportamiento dependiendo del tiempo de un sistema de información. Representa los estados porque puede tomar un componente o un sistema que muestra eventos que implican el cambio de un estado a otro.
los errores léxicos, que estamos en la gestión de errores. Allí entrarían los errores por los que estamos hablando ahorita, los errores léxicos. Se detectan cuando el analizador léxico intenta reconocer componentes léxicos y la cadena de caracteres de la entrada no encaja con ningún patrón. Son situaciones en las que se usa un carácter, por ejemplo, el de arroba, el de comillas, el símbolo de comillas, el de mayor o el de menor en el teclado, como nosotros ustedes que lo traen allí, el teclado de un ordenador, el símbolo del dólar. Entonces, esto pertenece a un vocabulario del lenguaje de programación. Al escribir mal el identificador, la palabra reservada del operador nos va a dar mal. Ya aquí lo reflejaría yo como el código ASCII, un ejemplo, que cuando coloco en el teclado un código, eso viene codificado. Si marco la R en el teclado, me tiene que marcar la R con el identificador. Pero internamente él trabaja con un código, y ese código es el código ASCII, que son otros tipos de números o letras o símbolos que se transfieren o se transforman para que el ser humano pueda traducirlo con el ojo humano. Entonces, les voy a nombrar algunos errores léxicos típicos, que son nombres ilegales de identificadores, que significa que es un nombre que contiene caracteres inválidos. Los números incorrectos. Un número contiene caracteres inválidos y no está formado correctamente. Los errores en palabras reservadas son caracteres omitidos, adicionales o no está formado correctamente. Errores en palabras reservadas, lo que anteriormente. Fin de archivo. Se detecta un fin de archivo a la mitad de un componente léxico. Siguiendo con esta figura que tenemos allí, así queda una estructura, como la pueden observar acá, esta estructura de las definiciones básicas de los diferentes pasos que tienen que llevar y con el orden que esta debe de ir. Primero van a decir, como estamos acá, no va a ir primero el analizador semántico y luego va a ir el analizador sintáctico. Puede empezar el analizador semántico acá y el analizador léxico lo vamos a dar en tercero acá abajo. No. Tiene que tener un orden que debe ir como está allí mostrado. Se observa el nombre como el árbol sintáctico, como lo nombré anteriormente, el árbol de anotaciones. El analizador semántico es un tema que tocaremos en la unidad número 4. Y ya la mayoría de estas definiciones se han definido de lo que hablé anteriormente. Y le di un concepto de cada una de ellas. Ya estamos llegando al final, porque vamos acá al final a mostrar los videos referenciales. Ya en estos videos referenciales, como ustedes pueden observar, están los enlaces que yo, como dije en la unidad 1, los subo a un documento Word y ustedes allí lo tendrán, lo pueden sacar más fácil para pegarlo en Google para ver el video. Entonces ahí tienen estos 4 videos, algunos que tratan de analizar léxico, están los autómatas finitos deterministas, que eso es una pequeña introducción a esos autómatas. También una función de transición extendida, que es cuando están hablando de los grafos, los árboles, cómo se construyen los árboles. En estos 2 videos pueden observar eso, lo van a observar. Y la guía fácil completa las expresiones regulares desde cero. Ya también quería acotar que subiré el material de apoyo. Esta diapositiva, repito, también la voy a subir el próximo día. La actividad sumativa 2 también, el próximo día la voy a subir. Por favor, no la llegar a la fecha que yo la coloque, porque eso difiere en la nota si no la entregan a tiempo. También, si tienen alguna duda, me la hacen llegar a través de la plataforma por un mensaje que yo estaré respondiendo. Ya sin más que acotar o decir, pues me despido. Llegamos al final ya de este encuentro. Nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego.